Siempre me consideré una persona práctica y racional, alguien que creía en la medicina y la ciencia más que en cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural. Soy enfermera y trabajo en un hospital de la ciudad desde hace años. Mi día a día está lleno de vidas, de sufrimiento, de curas y procedimientos, pero también de cierta frialdad, de distanciamiento emocional. Nunca fui de las que creían en almas o en lo que muchos llaman vida después de la muerte. Mi mundo siempre tuvo límites bien definidos, y todo lo que no pudiera tocar, ver o medir no existía para mí. Me consideraba cínica en cuanto a esas historias de fantasmas, espíritus y todo lo demás. Pero todo eso cambió en un instante, una tarde que jamás olvidaré. Estaba trabajando en el turno de la noche, como siempre. Era una noche tranquila, sin mucho alboroto, cuando uno de los pacientes, un hombre mayor con problemas cardíacos, empezó a sufrir una complicación grave. El equipo médico y yo corrimos a su habitación, y fue en medio de esa urgencia que todo se descontroló. Mi corazón estaba acelerado, pero aún no sabía que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El ambiente se volvió caótico en cuestión de segundos. El hombre estaba respirando con dificultad, su rostro palidecía y el monitor comenzó a emitir esos ruidos que todos conocemos. El sonido de un corazón que ya no late como debería. Inmediatamente me dirigí hacia él para intentar estabilizarlo, mientras los demás médicos corrían de un lado a otro. No me quedaba tiempo para pensar, solo actuaba de forma instintiva, pero, de alguna manera, sentí que algo no estaba bien. Mientras intentaba insertarle una vía intravenosa para administrarle medicamentos, todo se volvió borroso. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si me estuviera desconectando lentamente de todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Fue un segundo, tal vez menos. No puedo decir con certeza cuánto duró. En ese momento sentí que el cuerpo que estaba usando ya no era mío. Estaba ahí, observando cómo alguien más tomaba las decisiones, como si una parte de mí se hubiera separado, flotando fuera de esa habitación, viendo todo desde un lugar distinto. Vi cómo los médicos intentaban salvar al hombre, pero algo en mi interior me decía que ya no podía hacer nada. De repente me di cuenta de algo aún más perturbador. Estaba observando mi propio cuerpo. Allí estaba, tendida sobre el suelo, inmóvil, con la cara pálida. No sentía miedo, ni dolor, solo una paz profunda y extraña que jamás había experimentado. Me sentí ligera, como si mi cuerpo ya no tuviera peso. No era como un sueño, ni una pesadilla. Era algo completamente diferente. Lo primero que noté fue que la habitación en la que estaba, el hospital, se desvaneció lentamente. Las luces comenzaron a desaparecer y todo lo que quedaba a mi alrededor era una neblina suave, casi etérea, que no era ni clara ni oscura, simplemente estaba allí, envolviéndome en una calma indescriptible. No podía explicarlo, pero sentía que estaba en un lugar donde el tiempo no existía de la misma manera. No había prisa, no había dolor, solo paz. Una fuerza que no entendía me comenzó a arrastrar suavemente, como si me guiara hacia algún lugar. No era una sensación de miedo ni de angustia. Era como si me llevaran a un destino que sabía que debía alcanzar. Al principio me resistí un poco, intentando comprender lo que estaba ocurriendo, pero algo dentro de mí me decía que no podía luchar contra eso. Así que dejé que la corriente me arrastrara. Entonces, todo a mi alrededor se iluminó con una luz cálida y dorada que no provenía de ninguna fuente visible, sino que llenaba todo el espacio. Era una luz suave, no cegadora, pero lo suficiente para que me sintiera completamente envuelta en ella. Me sentía segura, tranquila, como si hubiera regresado a casa. De repente, la luz comenzó a formar figuras. Al principio no entendía bien lo que estaba viendo. No era un lugar común, ni siquiera uno que pudiera describir con palabras.
Era una especie de dimensión distinta, algo fuera de la comprensión humana. Sentí que había algo más allá de la luz, algo o alguien esperando. Y en ese momento apareció una figura ante mí, una figura que nunca olvidaré. Era una presencia imponente, pero al mismo tiempo increíblemente amable. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí que lo conocía, que siempre había estado allí, incluso sin saberlo. La sensación de calidez que emanaba de esa figura era indescriptible. Era como si toda la verdad del universo estuviera contenida en esa luz, en esa presencia. Entonces, la figura habló. No fue con palabras, sino con una comunicación profunda, algo que llegaba a mi mente, a mi alma, como si estuviera entendiendo a nivel más allá de lo físico. Era como si pudiera escuchar lo que esa presencia decía, pero no con mis oídos, sino con cada fibra de mi ser. «No temas», dijo una voz que resonó en todo mi ser. «Estás aquí por una razón». No pude evitar sentir una paz indescriptible, como si toda mi vida, todos mis temores y dudas se desvanecieran en ese momento. Pero también había una extraña sensación de revelación, como si estuviera a punto de aprender algo que cambiaría mi vida para siempre. Y en ese instante supe que esa figura era Jesús. La paz que emanaba de él era abrumadora, como un abrazo cálido que me envolvía por completo. La presencia de Jesús me envolvía con una paz tan profunda que parecía que el universo entero, con todas sus preocupaciones y dolores, se desvanecían de forma instantánea. No había palabras en mi mente, solo una comprensión silenciosa de que Él estaba ahí y yo no tenía nada que temer. Sentí como si Él me estuviera mirando, no con ojos físicos, sino con una mirada profunda, penetrante, como si viera dentro de mi alma misma. Había una sabiduría inmensa en su presencia, algo que no podía comprender completamente, pero que sabía que debía aceptar. La sensación de estar en ese lugar me resultaba tan ajena, pero al mismo tiempo tan familiar, como si hubiera estado buscando este momento durante toda mi vida sin saberlo. Fue entonces cuando él comenzó a hablar, pero no en palabras comunes. Sentí las palabras en mi interior, una transmisión directa, como si su voz fuera parte de mi propio pensamiento. «La muerte no es el fin», dijo, y esas palabras golpearon mi corazón con una fuerza que no sabía que podía tener. Mi mente, que siempre había sido tan lógica y escéptica, trataba de comprender, pero algo en mi interior ya sabía que lo que decía era verdad. La muerte no era más que un umbral, un paso hacia algo más grande, algo más allá de lo que los seres humanos pueden entender. Jesús me mostró entonces un paisaje que nunca olvidaré, un reino de luz, lleno de almas que transitaban, que vivían en paz y armonía, pero que también tenían un propósito. Me sentí como si estuviera siendo guiada por Él a través de ese reino, como si de alguna manera fuera parte de algo mucho más grande. Mientras caminábamos por ese reino de luz, sentí que todo mi ser se expandía, como si cada parte de mí estuviera conectada con algo mucho más grande que yo misma. No había palabras para describir la belleza y la paz que reinaban en ese lugar, como si el mismo aire estuviera impregnado de amor y comprensión. Podía ver otras almas, como luces brillantes, flotando suavemente alrededor, cada una con su propio propósito y viaje. No sentía miedo, solo una comprensión profunda de que todo tenía un sentido. Cada alma tenía su lugar en este vasto tapiz de existencia, y yo, aunque aún no lo comprendía completamente, sentía que había sido elegida para presenciar todo esto. Fue entonces cuando, de manera inesperada, Jesús me llevó a una zona más oscura del reino, una zona que me resultó profundamente extraña y desconcertante. La luz ya no era tan intensa, pero aún podía sentir su presencia cerca de mí. Fue en ese momento que me mostró una verdad que jamás habría imaginado. Vi, en la distancia, figuras que parecían estar bloqueadas,
confinadas, atrapadas en un lugar aislado. Jesús me permitió acercarme, y lo que vi me dejó sin aliento, seres humanos, almas, que pertenecían a un pueblo antiguo, un pueblo con una sabiduría divina, pero cuya existencia había sido borrada, silenciada por fuerzas que temían el poder que poseían. Vi fragmentos de su historia y entendí que ese pueblo había sido perseguido, aniquilado y su legado ocultado para siempre. La revelación me golpeó con fuerza, una verdad tan profunda y dolorosa que mi alma no podía procesarla completamente. La sensación que me invadió en ese momento fue de una tristeza indescriptible, como si una capa de oscuridad se hubiera colocado sobre todo lo que había visto. ¿Por qué se les había silenciado de esa manera? ¿Qué temían tanto estas fuerzas que habían borrado su historia? Estaba llena de preguntas, pero la respuesta que Jesús me dio no fue una respuesta verbal. Fue más bien una comprensión silenciosa que se asentó en mi ser como una carga que ya no podía ignorar. El pueblo al que había sido testigo de su sufrimiento era portador de un conocimiento profundo, una sabiduría que podría cambiar el curso de la humanidad si alguna vez saliera a la luz. Sin embargo, algo había hecho que su existencia fuera suprimida, como si ciertas verdades nunca debieran ser conocidas por el mundo. Jesús me miró, y por un instante sentí la magnitud de su mirada, como si estuviera viendo en lo más profundo de mi alma. Tu misión es recordar, me dijo, y esas palabras resonaron dentro de mí como un mandato sagrado. Debes traer esta verdad de vuelta al mundo. La humanidad necesita saberlo, pero hay quienes se opondrán a ello, quienes harán todo lo posible para que nunca se sepa, pero debes compartirlo, no importa el precio. La seriedad de sus palabras me dejaron sin aliento. No podía comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sentía que en ese momento algo había cambiado dentro de mí. Había recibido una misión, un llamado, algo que iría mucho más allá de lo que había sido mi vida antes de ese instante. La sensación de estar allí, frente a él, mientras mi alma absorbía esas palabras, era tan intensa que sentí como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. No era un peso de desesperación, sino más bien una responsabilidad profunda. Jesús no me dijo más. Su presencia se desvaneció lentamente, pero no antes de que me entregara una última visión. Vi la tierra, nuestro mundo, cubierto de sombras, pero también de pequeñas luces dispersas, almas dispuestas a buscar la verdad, a revelar lo que estaba oculto. Y entonces me encontré nuevamente flotando, siendo arrastrada hacia atrás, alejándome de ese reino de luz, mientras el eco de su mandato resonaba en mi ser. No olvides, dijo. Y esas palabras me acompañaron mientras mi conciencia comenzaba a disolverse, llevándome de regreso a mi cuerpo. La siguiente sensación que tuve fue un golpe brusco, como si una corriente eléctrica me atravesara de golpe. Todo me dolía. Sentí el dolor en cada fibra de mi ser, como si hubiera estado ausente por demasiado tiempo y mi cuerpo necesitara recordar lo que era estar vivo. Abrí los ojos de golpe, y lo primero que vi fue la cara preocupada de uno de los médicos que me sostenía la mano con fuerza. No entendía bien lo que sucedía. Había estado muerta, lo sabía con certeza, pero ahora estaba aquí, de vuelta, en un mundo que me parecía distante, ajeno, como si no perteneciera completamente a él. Los sonidos del hospital, las voces, los ruidos del equipo médico, todo se sentía tan lejano, como si estuviera escuchando desde otro plano. A primera vez que volví a respirar, lo hice con dificultad, como si mi cuerpo no estuviera completamente preparado para regresar. Mis pensamientos, aún envueltos en la luz que había experimentado, chocaban con la realidad física de mi entorno. Todo me parecía más pesado, más sucio, como si no perteneciera a este lugar. La luz, que antes había sido tan reconfortante, ahora me parecía opaca, difusa.
Miré a mi alrededor, vi a los médicos que trataban de estabilizarme, y a pesar de la urgencia en sus rostros, sentí una desconexión con ellos. Sentía que no podían entender lo que había experimentado, lo que había visto. De alguna manera sentía que esa experiencia, esa misión, ya no me pertenecía solo a mí. Ahora era algo que debía compartir, algo que el mundo necesitaba conocer. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Durante los días siguientes empecé a recibir amenazas, mensajes que no podían explicarse con lógica. Al principio pensé que era solo mi mente confundida, los restos de la experiencia que aún me perseguían, pero no. Recibí cartas anónimas, llamadas telefónicas sin sonido y personas extrañas que me seguían por la calle, siempre con un aire de desdén, como si supieran algo que yo aún no entendía. Los mensajes eran claros, aunque ambiguos. No hables. No revele lo que viste. Al principio traté de ignorarlos, pero había algo dentro de mí que no podía hacer caso omiso. Algo en mis entrañas me decía que no podía dejar que esas sombras ganaran, que debía luchar por la verdad que me había sido revelada, sin importar el precio. A medida que los días pasaban, la presión aumentaba. Mi vida se volvió una constante lucha interna entre el deseo de compartir lo que había vivido y la creciente sensación de que hacerlo pondría en peligro todo lo que conocía. No podía dejar de pensar en las visiones de ese pueblo antiguo, en la sabiduría que había sido borrada, en la misión que Jesús me había encargado. Sabía que las fuerzas que intentaban silenciarme no eran simples amenazas, sino algo mucho más grande, algo más oscuro que no quería que la verdad saliera a la luz. Recibí visitas inesperadas de personas que se hacían pasar por autoridades, pidiéndome que dejara de hablar, que olvidara todo lo que había experimentado. Al principio, traté de racionalizarlo, pensar que era una coincidencia, pero la sensación de que estaba siendo observada no me dejaba en paz. Comencé a sentirme aislada, rodeada de personas que no entendían mi transformación. Nadie creía lo que había vivido. Nadie podía comprender lo que había sentido. Los escépticos me trataban como una mujer que había sufrido un trauma y estaba creando fantasías, mientras que otros, más cercanos a la medicina, simplemente me decían que había tenido una especie de delirio. Pero algo en mí seguía firme. Sabía que lo que había experimentado era real, que había recibido una misión que no podía ignorar y que mi vida ya no sería la misma. Los días se hicieron largos, pero cada vez más sentía la urgencia de cumplir con lo que se me había encomendado, aunque eso significara arriesgar mi propia vida. Una noche, mientras caminaba hacia mi casa, sentí una presión aún mayor en el aire. Era como si algo me estuviera siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Miré atrás varias veces, pero no vi nada, aunque podía sentirlo, esa presencia que me acechaba. Mi mente me decía que no debía tener miedo, que debía ser fuerte, pero la inquietud en mi pecho no me dejaba en paz. Ese sentimiento de estar siendo vigilada se intensificó, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo analizado por fuerzas invisibles, fuerzas que no deseaban que yo hablara. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Sabía que debía continuar con mi misión, que la verdad debía ser revelada, no importaba el costo. A medida que avanzaba en mi vida diaria, cada vez me era más difícil mantener mi calma. Las amenazas se intensificaron. Recibí llamadas telefónicas donde no se escuchaba nada, solo una respiración profunda y pesada, y mensajes anónimos que me instaban a guardar silencio. Pero lo más desconcertante fue lo que ocurrió una tarde mientras caminaba por el parque cerca de mi casa. Vi a una figura que se acercaba a mí lentamente, un hombre alto con un traje oscuro que no me dijo una sola palabra, pero su mirada era penetrante. Sentí que había algo extrañamente familiar en él, como si lo hubiera visto antes,
aunque no podía recordar cuándo. Su mirada me recorrió de arriba a abajo y, por un momento, sentí como si estuviera leyendo cada uno de mis pensamientos. No pude evitar estremecerme. El hombre se detuvo frente a mí y por un segundo el mundo alrededor de nosotros pareció desaparecer. La gente que paseaba por el parque, los sonidos de la ciudad, todo se desvaneció. Estábamos nosotros dos, en un espacio que no parecía de este mundo. Su presencia era opresiva, como si hubiera algo oculto detrás de su calma. Sin decir una palabra, me observó fijamente, como si estuviera esperando que dijera algo. Yo, por otro lado, no podía moverme. Era como si algo dentro de mí me frenara, me impidiera hablar o incluso respirar con normalidad. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance. Finalmente, el hombre sonrió levemente y esa sonrisa no fue nada reconfortante. Era una sonrisa vacía, como si supiera algo que yo aún no entendía. Luego, sin hacer un solo movimiento más, se dio media vuelta y se alejó, desapareciendo en la multitud como si nunca hubiera existido. Lo extraño de este encuentro no fue solo la figura en sí, sino la sensación que dejó en mí. Aunque parecía un encuentro simple, algo en su mirada me hizo sentir que había sido observado durante mucho más tiempo del que yo había imaginado. La sensación de ser parte de algo más grande, de estar siendo vigilada por fuerzas invisibles, nunca había sido tan fuerte. Cada paso que daba me sentía más consciente de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba y que aquellos que querían que no hablara, que revelara lo que había aprendido, no se detendrían ante nada. Sabía que estaba atrapada en una red de fuerzas que trataban de callarme, pero también sentía que no podía rendirme, que no podía abandonar la misión que me había sido encomendada. Fue en ese momento, mientras caminaba de regreso a mi casa, que algo dentro de mí se rompió. La carga que había estado llevando durante semanas, las amenazas, las presencias extrañas, la constante vigilancia, comenzó a desbordarme. ¿Cómo podía luchar contra algo tan grande, tan invisible, tan implacable? En mi mente se cruzaban pensamientos contradictorios. Quería abandonar todo, desaparecer, volver a mi vida anterior, a la vida tranquila que tenía antes de la experiencia. Pero algo, esa voz interna que sentí en el reino de luz, me recordó lo que debía hacer. No podía rendirme. No importaba cuánto lo deseara, había visto algo que no podía ser ignorado. Mi misión era más grande que cualquier miedo o amenaza. Y entonces, esa fuerza que me había estado guiando comenzó a tomar forma nuevamente, como si nunca me hubiera abandonado. Me di cuenta de que no estaba sola, de que había algo más en mí, algo más grande, que me impulsaba hacia adelante. Ya no era solo la curiosidad o el deseo de comprender lo que había sucedido, era la necesidad de revelar la verdad, de liberar a ese pueblo antiguo, de devolver su voz al mundo. La información que había visto en ese reino de luz no podía quedarse guardada. A pesar del miedo, a pesar de los peligros, sentí una determinación renovada. Esa luz, esa paz, esa sabiduría que había tocado mi alma, me habían cambiado para siempre. Pero también me habían dejado con la responsabilidad de compartir lo que había aprendido. Y sabía, con certeza, que mi vida ya nunca volvería a ser la misma. Mi destino ya no me pertenecía completamente. Había sido elegida y no podía negar lo que se me había mostrado. Con esta nueva determinación, con el alma en paz y al mismo tiempo llena de incertidumbre, me lancé a la tarea de revelar lo que había vivido. Sabía que sería difícil, que las fuerzas en contra de la verdad harían todo lo posible por desacreditarme, por mantenerme en silencio, pero algo en mi interior no me permitía retroceder. Había algo mayor que me empujaba a seguir adelante, algo más fuerte que el miedo o las amenazas. Así que empecé a hablar, a compartir mi experiencia con aquellos dispuestos a escucharme, aunque pocos lo hicieron.
Los escepticismos, los juicios, las risas burlonas me llovieron de todas partes. Pero nada de eso me detuvo, porque sentía dentro de mí que lo que había vivido no era una fantasía ni un delirio, sino una verdad que debía ser conocida por el mundo. Sin embargo, cuanto más me adentraba en mi misión, más me daba cuenta de que mi vida estaba en juego. Las amenazas se volvieron más directas. Recibí cartas con símbolos extraños, advertencias explícitas de que dejara de buscar la verdad, de que no debía seguir compartiendo lo que había aprendido. Pero yo no podía retroceder. Jesús me había mostrado un propósito, un camino, y ahora más que nunca sentía la responsabilidad de cumplir con lo que me había sido encomendado. Había algo profundo dentro de mí que no podía ignorar. Sabía que la humanidad, tarde o temprano, necesitaría saber lo que yo sabía. La misión que me había sido dada no solo era una cuestión personal, sino algo trascendental para el futuro de todos. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que las amenazas no solo provenían de individuos, sino de algo mucho más grande. Algo oscuro que se movía en las sombras, que manipulaba los hilos para asegurar que las verdades no salieran a la luz. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien o algo me observaba desde la oscuridad de mi habitación. En algunas ocasiones, la puerta de mi casa se encontraba entreabierta sin ninguna explicación. Había noches en las que sentía una presión en el aire, como si el ambiente se volviera denso, como si estuviera siendo rodeada por presencias que no pertenecían a este mundo. La realidad se volvió difusa, y a veces me preguntaba si estaba realmente sola o si todo lo que había vivido me había dejado más vulnerable a esas fuerzas que ahora me acechaban. Pero, a pesar del miedo, la voz dentro de mí seguía clara. No podía rendirme. Un día, después de una conferencia a la que fui invitada para contar mi experiencia, me encontraba caminando hacia el estacionamiento cuando una figura se acercó a mí. Era la misma persona que había visto en el parque semanas atrás, el hombre de traje oscuro. Esta vez no estaba solo, había dos figuras con él, igualmente vestidas con trajes oscuros. Sin mediar palabra, uno de ellos me entregó un sobre sin decir nada, y luego desaparecieron tan rápido como habían aparecido. En el interior del sobre había una carta que decía: «Sigue buscando y te arrepentirás. Sabemos lo que haces. No subestimes el poder que te enfrentas». Me sentí paralizada por un momento. Mi corazón latía con fuerza, pero nuevamente algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. No podía dejar que me asustaran, no podía dejar que el miedo me controlara. Ese mensaje, aunque aterrador, me hizo más fuerte. Algo en mi interior me decía que estaba en el camino correcto. No me dejaría intimidar, no cedería a las sombras que intentaban apagar la luz de la verdad. Sabía que lo que estaba haciendo era importante, mucho más grande que cualquier amenaza que pudiera recibir. Empecé a investigar más a fondo, a buscar pistas, a conectar fragmentos de información que por mucho tiempo habían estado ocultos. Cuanto más profundizaba, más comenzaba a entender el alcance de la verdad que debía compartir. Lo que había aprendido sobre ese pueblo antiguo, sobre la sabiduría que había sido suprimida, era solo una parte de un panorama mucho más grande. La humanidad había estado viviendo bajo un manto de ignorancia, y esa ignorancia había sido alimentada por aquellos que se beneficiaban del control de la información. Sentía que mi misión se había vuelto urgente. Sin embargo, a pesar de mi determinación, la realidad se volvía cada vez más difícil de manejar. No solo estaba siendo perseguida por sombras invisibles, sino que mi propio cuerpo comenzaba a fallarme. El estrés, la ansiedad y el miedo constantes empezaban a hacer mella en mi salud. A veces sentía que mi corazón no podía soportar más,
como si todo el peso de la verdad que llevaba encima estuviera desbordándome. La gente que me rodeaba también comenzaba a notar los cambios en mí. Ya no era la misma Gabriela que había sido antes del ataque, la enfermera cínica y racional que se reía de esas historias de espíritus y vida después de la muerte. Ahora era una mujer transformada, con una misión que parecía invadir cada parte de mi ser. Pero incluso en mis momentos más oscuros, cuando sentía que el agotamiento me vencía, algo dentro de mí seguía impulsándome a no rendirme, a seguir adelante. Un día, después de semanas de investigar y exponer mi historia, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un número desconocido y, aunque mi instinto me decía que debía ignorarla, algo en mi interior me urgió a responder. Cuando contesté, una voz baja y distorsionada al otro lado me dijo: «Sabemos todo lo que estás haciendo, lo que viste, lo que quieres contar, no debe salir a la luz. Si sigues adelante, te arrepentirás». La voz parecía venir de todas partes, como si estuviera rodeada por ella. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda, mi respiración se aceleró, pero decidí, a pesar del miedo, que no podría dejarme intimidar por más que intentaran detenerme. «Estoy dispuesta a arriesgarme, no voy a callarme», respondí con firmeza. Hubo un silencio largo, como si esperaran que me retractara, pero finalmente la voz dijo: «Entonces que así sea», y la llamada se cortó. El silencio que siguió fue casi insoportable. Esa noche, al acostarme, sentí que el miedo había desaparecido de mí, sustituyendo por una paz inquebrantable. Sabía que había hecho lo correcto, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi destino ya no estaba bajo mi control, sino que formaba parte de algo mucho más grande, una misión que debía cumplir, aunque eso significara poner en riesgo mi propia existencia. Sabía que debía compartir lo que había aprendido sobre ese reino espiritual, sobre las almas que transitan más allá de la muerte, sobre la sabiduría ancestral que había sido silenciada. En el fondo, sentía una paz extraña, una paz que solo podría haber venido de la revelación que había experimentado. La vida no era lo que había creído, y la muerte, como me habían mostrado, no era el final. Era solo un paso más, una transición hacia algo mucho más vasto y profundo. El tiempo siguió su curso, y aunque las amenazas no cesaron, mi vida tomó un rumbo diferente. Ya no temía, no como antes. Sabía que mi misión no había terminado, pero cada día me sentía más conectada con lo que había experimentado. Esa sensación de estar cumpliendo con algo divino, algo trascendental, me acompañaba constantemente. Había encontrado un propósito más allá de lo terrenal, y aunque había perdido mucho en el camino, en mi interior sentía una satisfacción que nunca antes había conocido. La gente que me había criticado, que me había tachado de loca o delirante, empezó a alejarse de mí, mientras que aquellos pocos que decidieron escucharme comenzaron a ver la verdad de mis palabras. Mi lucha no era solo mía, era por un pueblo, por una sabiduría olvidada, por una humanidad que necesitaba despertar a una realidad que había estado oculta durante siglos. A veces me preguntaba si todo esto valía la pena, si las amenazas y el miedo valían la pena, pero luego recordaba la paz que sentí cuando estaba con Jesús, cuando vi ese reino espiritual, y sabía que no podía abandonar lo que se me había confiado. Si te ha impactado esta historia, no dudes en dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre lo que vivió Gabriela. ¿Te has enfrentado a algo similar? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho cuestionar la realidad, la vida o la muerte? Me encantaría conocer tu opinión y saber si algo de esto resuena contigo. Si te gustó el relato, suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes y misteriosas. Comparte con otros para que más personas puedan conocer esta increíble experiencia.